Yo estaba tomando agüita antes de entrar a clase. ¿Cómo van, muchachos? ¿El viernes no hubo clase? No, no hice clase el viernes. ¿Por qué no hice clase el viernes? Estamos terminando, creo que los monederitos de Granny. Ay, ese monedero de Granny quedó muy lindo. Mire, mire. Es una bolsita toda coqueta, toda bonita. Quedó muy coqueta, quedó muy linda. La tengo sin monedas porque me las gasté hoy. Pero lo tenía ya lleno de monedas. Eh, ¿Qué le iba a decir yo, muchachos? Nada, les voy a leer las vueltas anteriores. Bien. La mochila de la Virgen de Guadalupe, lo que pasa es que en la clase estaba mostrando que estamos decorando mochilas así y mochilas así. O sea, recamándolas por todos lados y de todas las formas. Entonces estaba mostrándole a los chicos. Miren lo bonita que se ve. La tengo apachurradita, perdón, porque es que le tengo el forro ahí. Bueno, de hecho no he decidido forrarla, sino que las clientas siempre dicen, bueno, y si la quiero con forro, ¿qué? Y hay que mostrarles todo. Pero yo no la quiero forrar. Por mí la dejo así. No me gusta forrar las mochilas, siento que quedan muy lindas. Sí, cuando son en Granny me gusta forrarla para que no se expanda, para que conserve un tamaño, pero no más. Estas de por sí no se expanden porque son mochilas hechas con puntos bajos muy apretados. Bueno, chicos, vamos a la clase. ¿Cómo van? ¿Qué tal? Inicio de semana. Feliz inicio de semana. Esperando que todo esté muy bien. Yo terminé la palabra selección Colombia. Ahí vamos. Yo les leí a ustedes, creo yo, que acá donde íbamos todo blanco, acá en la le hice un rojo sobre blanco y dos sobre rojo. Todo rojo. Y el último rojo hice dos blancos sobre rojo. Quedaron dos rojos libres y ahí empecé los dos rojos y hice dos sobre blanco, cuatro en total. Y blanco sobre blanco. Listo, todo amarillo. En esta vuelta, que esa fue la vuelta anterior, o sea, donde quedamos nosotros, la siguiente vuelta ya tejí acá todo amarillo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 amarillos sobre blanco, 3 blancos, los punticos de la I, dos rojos, 1, 2, 3, 4, 5 blancos, 2 rojos, uno sobre blanco, uno sobre rojo, todo blanco y dejé un blanco libre para hacer dos rojos, que es lo de la L. Un rojo sobre blanco, un rojo sobre rojo. Dos blancos, dos amarillos, tres rojos. Ya sé de qué es. Esos dos rojos de qué, de la C. Pero yo miro acá mi diagrama. Ah, sí. Dos rojos, tres blancos, 1, 2, 3, 4, 5 rojos, todo blanco, pero encima de la O, la tilde. La tilde. Resulta que selección lleva tilde. Encima, pero ya dejé para hacer 1, 2, 3, tres blancos y encima de la I los dos rojos para la I. Listo, para que ustedes tengan una idea, porque acá nomasito terminamos los 2, 4, 5 rojos, va todo blanquito. La tilde de la O, el puntico de la I y todo blanco, dejando un blanco libre para hacer tres rojos, que es la L. Todo blanco y dejo un blanco libre para hacer los cuatro rojos de la S. Esta es una S. Dos rojos. Perdón, dos blancos. Blanco sobre rojo, blanco sobre blanco. ¿Listo? Todo amarillo y acá seguimos. Hice una pausa y no me adelanté más. Esas vueltas estaban muy fáciles, por eso las adelanté tanto. Pero acá hago una pequeña pausa porque, chicos, empezamos las letras azules. Vamos a ver si empiezo las letras azules. Ah, no, ni siquiera empiezo las letras azules ahí. Entonces, ¿por qué hice la pausa? Para no dejarlos como tan atrasaditos de información, creo yo. Porque acá... Ah, no, sí. Ah, no. Yo voy en esta vuelta. Sí, no vamos todavía tan adelantados. No sé por qué pensé que íbamos más arriba, pero no, vamos muy bien.
Esta es la vuelta 9. Acá. Ah. Ah. Estoy viendo algo muy curioso. Y es que acá llevaba estos amarillos. Acá llevaba esta línea amarilla. No, esperen una cosa, muchachas. Esperen una cosa. No me convencen. Esperen una cosa. Ya. No, sí voy en la vuelta 8. En la vuelta 9, perdón. Yo sí decía, pero ¿yo en qué vuelta voy? No, 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 no. Es que estaba viendo, era la imagen, no la cuadrícula. Ahora sí, vamos muy bien. Voy acá. 3 rojos. Sí, es que estaba viendo, era la imagen y la imagen no me cuadraba, pero ya con la cuadrícula en la mano, perdón, chicos, es que no siempre tengo la cuadrícula en la mano y me toca guiarme con la imagen. La imagen es una fotico, con ella se convirtió en cuadrícula. Y acá vamos a hacer los azules. Oiga, yo sí tengo todos mis hilos bien regaditos, sí. La mochila está bien abierta, sí. Porque yo me puse de linda de una vez a tejer con el azul sin darme cuenta. No, no tiene ningún nudo. No me gusta que quede con nudos. Hola chicos, buenas noches. Van llegando todos, gracias, gracias. 2 azules. Ahora sí. 2 azules. 3 blancos. Uno. 2. 3. 3 azules. Desde Tocancipá, Cundinamarca. Gina, buenas noches. Nosotros estamos transmitiendo desde Bogotá, Puente Aranda, desde la localidad de Puente Aranda en Bogotá. 2 blancos, 3 azules. Nuevamente 2 blancos. 3 azules. Ahora 3 blancos. 3 blancos y 3 azules. Blanca Nubia, buenas noches, bienvenida. 3 azules. Colombia. Y 4 blancos. Le iba a hacer ahí más a la L y no. Yo siento que la L no necesita más. 4 blancos. 1, 2, 3. Ah, no, solo necesitaba 2 para que se vea más pulidito. Y vamos a hacer dejando 2 blancos acá.
Vamos a hacer amarillos. ¿Qué tantos amarillos? 1, 2, 2 amarillos. 3 blancos. 1, 2, 3. Y acá 3 rojos. No, no me gusta así. Esperen muchachos que este pedacito no me gustó así. La cuadrícula se los muestra así muy bonitos, pero no. Mi punto es muy largo y se ve feo. Mi punto es largo y no se va a ver lindo. Voy a cerrar la C. Ya les leo qué estoy haciendo acá porque no me gustó cómo se veía. Y me parece que se ve mejor así. Sí, claro, me gusta más así. De hecho, yo creo que se ve bonito desde acá. Miren, muchachos, porque la cuadrícula se ve muy linda, pero no me gustó. Vamos a hacerlo desde acá. Para que sea más lindo. Push. Pero ya se escuchó un reguero. Sí, me gusta más ahí. Y ahorita sí hago corrido el otro punto. Definitivamente, muchachos, al tejerlo es que vemos si se ve lindo o no. Pero yo hago este rojo. Sí, me gusta así. Bueno. Y ahí me quedan 2 para hacer 2 azules. Bueno, de hecho 3 azules. Es que estamos terminando la palabra selección y de paso estamos haciendo la palabra vamos. Por eso se está mezclando el azul de una vez. Y aquí para allá hay 1, 2, 3, 4, 5. 5 blancos. Cinco blancos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 azules. Señora Olga, bienvenida. Hilda, buenas noches. ¿Cómo está, señora Hilda? Profe, ¿qué días son las clases? Señora Hilda, presenciales todos los días, virtuales todos los días. Los únicos días que yo no doy clases son los acá en YouTube, los sábados y los domingos. Ah, bueno, y los festivos porque ayer tampoco hice. Entonces, sábados, domingos y festivos no doy clases, ni presenciales ni virtuales. De resto, todos los días. O sea, si el día es, si la semana es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes normal,
hago clase lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Los sábados solo hago presencial en la mañana. Los domingos, hay un domingo cada mes, que es el primer domingo de cada mes. Este domingo las chicas me estaban diciendo que si había clase. No, este domingo es 29 de marzo, es el último. Y yo doy clase el primer domingo de cada mes. O sea que apenas estamos dando clase el domingo de resurrección, de este domingo en 8. Ese día sí atendemos presencial. Y virtual de lunes a viernes todos los días. Todos los días de lunes a viernes tenemos clase en las dos páginas, tenemos dos páginas y acá en el canal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y volvemos con los blancos, pero voy a mirar cómo va el color negro. Vianet, buenas noches, bienvenida niña Vianet. Hilda, sí señora. Sí, las clases presenciales y virtuales. ¿Dónde son las presenciales? Acá en Bogotá, estamos en Puente Aranda. Y virtuales sí para todo el mundo. Las clases virtuales las puede tomar todas las personas en cualquier parte del mundo. Las presenciales son acá en Bogotá, en Puente Aranda. Niña Vianet, buenas noches. Alexandra, profe, es tan amable, no sé dónde combinar los dos amarillos. Las intercalo. No, señora Alexa, no. Nosotros estamos trabajando con dos tonos de amarillo, pero no, no es así como dice usted. No entendí. Rosemary, buenas noches, profe Mari, saludos. Gloria María, buenas noches. No, no tiene nada que ver de intercambiarlos, no. Lo que pasa es que nosotros ese tipo de cosas se las decimos a las chicas que compran material con nosotros. Entonces las muchachas que compran material con nosotros saben muy bien cuáles son los dos o cómo se combinan los dos tonos de amarillo. Entonces por eso lo hacemos, porque como nosotros vendemos el material, entonces ahí es donde nosotros aclaramos, por ejemplo, en esta mochila que lleva dos tipos de amarillo, pues obviamente son los dos tipos de amarillo que nosotros trabajamos. Entonces de esa forma lo adecuamos nosotros para las chicas que trabajan con nosotros. Pero no nada que ver con lo que dice usted, muy enredado, de intercalarlos. Me imagino yo que es hacer un punto de uno, un punto de otro. 2, 3, 4, no, muy complicado. 1, 2, 3 y 4. Y vamos con los tres azules. Doris Echeverría, buenas noches, bienvenida. Tres azules. Ay, sí, este no debió haberlo llevado. Y este está altico, entonces este. Tres azules. Dice que tres blancos, tres azules. Tres blancos. Tres azules, dos blancos. Ya ahorita les leo toda la vuelta. Dos blancos. Y nuevamente tres azules. Uno, dos, tres. Nuevamente tres blancos, tres azules. Es muy repetitivo esto, pero recuerden que es la palabra vamos mi. Porque estamos en Selección Colombia, ya acabamos. Ahora es vamos mi para que quede completo. Selección Colombia. 1, 2, 3. Y acá 1, 2, 3, 4, 5 blancos. 5 blancos. 1, 2,
3, 4, 5. 3 azules. 1, 2, 3 azules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 4, 3. 1, 2, 3, 3, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Alexa, no, es que no es un punto, por eso estás confundida, porque no es un punto. No tengo claro cómo puedo ayudarte con eso. Y ahí me contestó, fue mi aparato. 1, 2, 3, 4. Y ahí serían 3 azules. No, es que si es que estás confundida porque crees que es una puntada, no es una puntada. Es en el material, o sea, los amarillos, nosotros tenemos 2 amarillos, pero es en el material que nosotros despachamos. Por eso no lo vas a entender. No, Alexa, no, porque no es un punto. O sea, yo no he explicado nada de eso. No es que yo les haya dicho que hagan un punto amarillo de un color y un... No. Es en el material que nosotros vendemos. O sea, si usted compró el material con nosotros, usted tiene la combinación de amarillos. Si usted no lo compró con nosotros, entonces no tiene la combinación de amarillos, porque es nosotros. O sea, la tienda, nuestra tienda, hizo la combinación de los amarillos para las personas que compraron el material de esta mochila. Entonces, como tal, no es un punto. No es un punto, no es de que... sí, no tiene nada que ver con las puntadas. 1, 2, 3. 3 blancos. Sí, no es nada que ver con una puntada. O sea, como que agarran la aguja así, o sea, no tiene nada que ver. No, Alexa, no es por ahí. Somos nosotros fuimos los que combinamos los 2 amarillos para que ustedes trabajaran 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, para que trabajaran con 2 amarillos diferentes. Sí, no sé si me hago entender. O sea, la tienda como tal fue la que combinó los amarillos para que ustedes trabajen con 2 tipos de amarillos diferentes. Pero no es porque sea una puntada. No es de que se haga un punto de un color o un punto de otro, que eso es lo que creo que usted está pensando. Que así es que se combinan. ¿Sí? ¿Sí es eso? ¿Sí me hice entender? Pero bueno, usted ya lo explicó, gracias. No, Alex, es que no es un punto. Yo no les he explicado que hagan algo diferente. No. O sea, nada. Si usted deja exactamente lo que yo estoy haciendo, usted le va a caer la mochila exactamente como la estoy haciendo. Lo de la combinación de los 2 amarillos, nosotros como tienda fuimos los que dimos esa opción a las personas que compran el material con nosotros que trabajaran con 2 tipos de amarillos diferentes. Entonces, la mochila está quedando con 2 tipos de amarillo diferente, pero no porque haya que hacer un punto diferente o algo así, no. No es nada así. Gabriela, buenas noches, Geraldine, con las grises. Profe, es como la técnica de la mini mochila del año pasado. Sí, más o menos eso. Gabriela, Marta, buenas noches. Sí, es más por ahí. Es más por ahí, sí, señora. Porque en sí no es un punto diferente, no, nada. Es el material el que es diferente. El material es el que es diferente, pero no como tal que sea un punto que yo haya explicado. Acá, uno menos. 1, 2, 3 rojos. 1, 2, 3 rojos. Sí, creo que es en la parte que Alexa está confundida pensando que es que se hace un punto de un color y un punto del otro. No. No es por ahí. Sino que es una combinación que hicimos nosotros. Como la de, sí señora, como la de las mini mochilas, que ahí es donde quedaron
a medias las personas que se copian de nuestros diseños porque no saben cuál es la combinación de colores. En este caso, en el caso de los que hacemos nosotros, de la combinación que sale de la tienda. Entonces ahí es donde la vez pasada también quedaron aburridos porque no supieron cuál fue la combinación. Intentaron y no, combinaron unos colores que no, nada que ver. Entonces esta vez se hizo exactamente lo mismo. Entonces como no saben cuál es la referencia de las que se combinaron, pues obviamente no tienen la... Así es como la cuestión de la pintura, no tienen la mezcla. Listo, muchachos, terminé acá. Vamos a ver cómo nos quedó, ya se los leo. Y por eso en cámara no se nota, en cámara se nota muy poquitico realmente lo que hicimos. Presencial sí. Ay, se ve demasiado espectacular la mochila. Y resulta, me estaba comentando una chica que es que la camiseta tiene braille, que no es que, o sea, que se siente, espere que yo envolví todo esto, no sé qué estaba haciendo yo cuando la agarré y la agarré súper torcida. Sí, ahora sí está derechita. Y que tiene como cositas que se le sienten, como los billetes que uno los toca y se siente como un relieve, así. Entonces me estaba contando que eso tiene la camiseta. Entonces se nos hizo más interesante todavía. Bueno, pues uno escucha historias y si es verdad, pues está bien. Geraldine, no tienen la fórmula con el ingrediente secreto. No, no lo tienen. No lo tienen, Geraldine. Lo que pasa es que como nosotros somos tienda, entonces yo también trato de sacar pues cositas diferentes, que no sea como que lo mismo o lo común. Chicas, en esta vuelta, que en este caso sería la vuelta 9, ¿sí? Ya tejimos todo amarillo hasta los dos primeros blancos. Ya estos dos primeros blancos quedaron con dos amarillos. Tres blancos, dos amarillos, dos blancos, tres rojos, dos azules, tres blancos, tres azules, dos blancos, tres azules, dos blancos, tres azules, dos blancos, cuatro amarillos, dos blancos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho rojos, tres azules, uno, dos, tres, cuatro, cinco blancos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho azules, cuatro blancos, tres azules, tres blancos, tres azules, dos blancos, tres azules, tres blancos, tres azules, dos, cuatro, cinco blancos, tres azules, cuatro blancos, tres azules, dos blancos, cinco rojos, tres blancos y el resto amarillo. Miren cómo se ve bonito. Selección Colombia. ¿Listo? Gabriela, sí, se ve muy bonita. Sí, y acá se ve más linda todavía. Se ve muy espectacular esta mochila. Esa combinación de colores muy bonito. Está quedando muy hermosa. Sí, señora Doris, está quedando muy bella. Vamos a dar esta vuelta de amarillo para colocar la vuelta 10. Que acá para arriba yo sé que voy a poder avanzar mucho más. Cuando me quede tiempo voy a poder avanzarles 3, 4, 5 vueltas o las que quiera, porque es muy repetitivo y muy fácil de entender lo que va. Y de hecho en la parte del escudo arriba también es muy fácil de entender. O sea, no es como que tanto detalle como las letras, que sí tenía como que mucho puntico, que 2, que 1, que 3. No, ahí para arriba va a ser un poco más rápido. Que la idea es esa, que sea muy rápida de terminar para que no nos demoremos mucho porque me están pidiendo un monedero ramo y no tengo dónde hacerlo. No sé si hacerlo acá en YouTube o qué, pero quiero hacerlo rápido porque es también para madres. Ese monedero ramo hermoso, muy decorativo, muy bello. Entonces está muy bello, vale la pena hacerlo pronto para que las chicas lo puedan dar de madres. Entonces, sí, chicos, necesito ir terminando proyectos por acá, sea acá en YouTube o sea en la página. Aquí todo amarillito, nada diferente. Sí, esta mochila está bonita, me gustó. Sí, se ve muy linda.
Sí, Alexa, yo creo que Alexa compró material con nosotros. No, Alexa, usted no compró material con nosotros, a mí me parece que sí. Si es la Alexa que tengo en mi WhatsApp, me parece que sí compró el material con nosotros. Usted ya tiene los dos tonos de amarillo. A ver qué me cuenta Alexa. Pero no es que tenga que hacer un punto. No, 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 no. A ver que Alexa nos cuente si sí compró el material con nosotros y ya tiene esa combinación tan hermosa. Doris Echeverría está quedando muy hermosa. Sí, señora Noemí. Buenas noches, Geraldine, Luz Marina. Te está quedando preciosa la mochila. Muchas bendiciones. Gracias, gracias, Seuri. Buenas noches. Buenas noches, niña Seuri. Sí, no, esta mochila va a quedar muy bella. Me dan ganas de hacerle los dos escudos por los dos lados, pero ay, no, es que es más trabajo, muchachas. Aunque a mí no me gusta tejer unicolor, o sea, esta parte amarilla a mí se me hace una eternidad para terminarla. Pero siento que va a quedar más linda con un solo frente. Va a quedar más como la camiseta. Es que recuerden que esta mochila se está haciendo pensada en la camiseta de la selección. No la estamos haciendo en otra cosa, sino pensándola en la camiseta de la selección. Entonces, por eso es que va toda amarilla atrás. Y no quedó de muchos puntos. Yo creo que por ahí 200. No la he contado. No la he contado porque vea, eso es una de las cosas que más me dice la gente, ¿cuántos puntos tiene que quedar? No, lo que usted quiera. Yo quise hacerla hasta ese tamaño, no sé, tengo ni idea cuántos puntos tengo. Compañeras le quedaron 200, otras 180, no, 200, 108 fue, 198. Ve, no recuerdo. Sí sé que alguien 200 y creo que alguien 198. Yo la verdad no sé. ¿Saben cuándo me voy a enterar? Cuando vaya a sacar los pasadores. Los pasadores falta un resto porque no estamos ni en la mitad. Y esta mochila va a quedar más o menos alta, no va a quedar tan bajita, va a quedar alargadita. Lo que pasa es que esta mochila está pensada en caballeros, en que la use un hombre. Entonces, bueno, y si fuese una mujer, pues también le cabe la sombrilla ahí. Entonces no la estamos pensando tan bajita. Queremos que se vea más bien larguita, altica, porque no falta que quiera echar los guayos, no falta que quiera echar ahí, no sé, muchas cosas. A veces los hombres cargan más cosas que nosotras. Entonces que quede alta, que no quede bajita, chaparrita, redondita, no. Entonces esta mochila está pensada en eso. Acá seguimos. Todo amarillo. Recuerden antes de terminar o de avanzar mucho, estirar los hilos. Ellos no se ven tanto, pero sí, si usted empieza a no estirarlos, empieza a verse un poco más y un poco más. Listo, ahí se ve bonita. Ya vamos a llegar acá nuevamente a escribir mi selección. No, profe, yo soy de Cali. Ah, no, señora Alex, es que nosotros vendemos material a cualquier parte de Colombia. No importa si usted vive en Cali, si usted vive en Pitalito, si usted vive en Medellín, si usted vive en Cúcuta. No, eso no importa. Nosotros vendemos material a cualquier parte de Colombia. A cualquier parte de Colombia. O sea, eso sí no hay lío. Donde haya una oficina con paquetería, allá llegan nuestros paquetes. A cualquier parte. Cúcuta que queda lejos y allá enviamos, tenemos cantidad de alumnas de Cúcuta, cantidad de chicos que compran el material con nosotros de Cúcuta. Y a mí se me hace que Cúcuta está lejos. No sé por qué siento que Cúcuta está muy lejos. Y allá tenemos compañeritos que compran material perfectamente, les llega en cuestión de 2 o 3 días. Por la distancia, no, señora Alexa. Ya es más por el cariño que nos tengan a nosotros como empresa y que nos quieran apoyar consumiendo nuestro material. Ya no es tanto por las distancias, porque ya bendito Dios,
Las paqueterías hacen todo por nosotros. Es más por las personas que nos apoyan. A veces no es ni por el precio. Yo tengo a muchas clientas que dicen, profe, la verdad está al mismo precio que acá. Yo acá lo consigo al mismo precio, pero profe, lo que aprendo con usted, lo que me beneficia a mí, estar en sus talleres, participar con ustedes, todo eso es demasiado. Y sí tengo muchachos que me dicen, no está al mismo precio, profe, como también tengo compañías que dicen, no, profe, está mucho más costoso acá, yo lo consigo muy, muy costoso, por eso prefiero pedirlo allá. Entonces, sí, es más por el apoyo, por las personas que nos conocen de hace muchos años y nos tienen mucho cariño, que siempre están con nosotros apoyándonos para que eh, sigamos adelante. Tan sencillo como eso, como para que sigamos vendiendo material y sobre todo, muchachos, pues uno, dos, tres, cuatro. Y sobre todo sosteniéndonos, ¿no? Porque de todas maneras yo tengo un taller físico, pero acá hay que pagar arriendo, hay que pagar servicios, hay que comer. No es de que como que la profe hace en vivos todo el día, entonces ya vive por la gloria del Señor. No, se come, se baña, se viste, todo normal como cualquier ser humano normal que necesite para comer. Entonces trabajamos porque necesitamos. Entonces sí, lo del material no importa dónde viva usted, nosotros vendemos a cualquier parte. Entonces sí, tenemos muchas personas que nos apoyan y que saben pues que sostenerse es pagar arriendo, es mercar, es vestir, los gastos de David con sus estudios y eso es lo que hacen la mayoría de personas, apoyarnos para que tengamos este tipo de ingresos. Acá le voy a colocar blanco porque siento que las líneas están muy lindas delineadas de blanco, no voy a cortar ese blanco ahí. Dos blancos. De hecho, hasta tres o cuatro, pero no mentiras, voy a dejar solo dos. Y los azules. Voy al centro. Yo soy de Cali, voy al centro a comprar los hilos. Y los sigo porque me gusta cómo tiene esa paciencia para explicar de bien. Señora Alexa, en eso se equivoca. No mentiras, no, sí tengo mucha paciencia para explicar, no se equivoca en eso. Yo amo lo que hago. Hoy en el taller, por ejemplo, de los fajones, les expliqué a las chicas, les expliqué, volví, les expliqué en el grupo de WhatsApp que no entendían, me tocó ir a decirles si está muy sencillo, es esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y que a la altura que ellas van ya tienen que aprender a sacar cualquier fajón de cualquier patrón. Ya no tienen por qué estar dependiendo de nada más, sino de los patrones. Entonces, vuelvo y lo repito, y si por alguna razón ellas no entienden, digamos, cómo va el fajón que hicimos hoy, no pasa nada. Mañana vuelvo y explico sobre el tema y si me toca no tejer el fajón y esperar para aclarar dudas, yo me espero. Y aclaramos dudas, yo en eso no tengo problema. Y si me tocara quedarme una semana más en el taller de fajones porque algo no entendieron, yo me quedo, yo no tengo problema. Si la chica me dice, no, profe, de verdad no entendimos, hágame el favor y me explica acá, yo me quedo otra semana más dando clase en el taller de fajones. Eso sí me encanta a mí no me choca enseñar. Y sí, sí considero que tengo mucha paciencia para enseñar, pero para otras cosas no, muchachas. Que eso es lo que a mí me dicen, no, si usted tiene paciencia para una cosa, tiene paciencia para todo. No, es mentiras. Usted puede ser muy paciente en lo que le gusta, en lo que ama, y sencillamente lo otro no lo soporta tanto porque es como lo que a uno le gusta que lo hace feliz. Y a mí me hace muy feliz tejer, entonces yo siento que esa parte sí la controlo súper bien. Pero sí, señora Alexa, que eso le cuento. El material que ustedes venden es muy suave para tejerlo. No, Geraldine me da risa porque Córdula, buenas noches. Sí, Geraldine, es muy suavecito. Uy, y de hecho el material de este está demasiado suave. Me hace acordar de Vianet, que Vianet decía que le encantaba el material de nosotros, que porque olía muy rico. Y decía Vianet, no, es que el material de ustedes huele rico, yo no sé, huele a algo, no sé. Ay, no, sí me daba risa de Vianet en esas, que era que el material de nosotros olía muy rico, que por eso ya le gustaba el material de nosotros. Sí, es muy suavecito, muy rico de tejer. Sí, es verdad. Y cada vez yo no sé por qué lo sacan como más suave, no sé. No sé, pero cada vez. Eh, sí, es muy suavecito.
A ver, Seuri, María Luisa, buenas noches. María Luisa, ¿cómo está? Víctor Hugo, buenas noches. Antonia Peñuela, buenas noches. Alexa, necesito todos los colores de esta mochila con aguja. Profe, me envía de ir al centro. Señora Alexa, háblame por WhatsApp y se demora mucho. Normalmente llega de 2 a 3 días. Sí, no, Geraldine Chito, usted no va a decir nada, Geraldine, usted se queda calladita, usted me hace el favor, no dice nada si quiere conservar esta hermosa amistad. No, Geraldine sí sabe los regaños que le he hecho más de una. Pero no, Geraldine, no era enseñando, era gente tramposa. Usted sabe que los que he regañado es gente maldadosa que entra a los en vivos por ahí a hacer maldades, por eso los he regañado, pero de resto no, no, es gente que entra por ahí con otras intenciones, aclaro yo. Entonces por eso hay que regañarlos, pero no, de resto no, Geraldine, no seas así, que dejas a las muchachas con dudas y pensando por ahí mal de nosotras como comunidad. Mira, Alexandra también está empezando a dudar, que se nota la paciencia, Geraldine, y de una de gallina deliciosa. ¡Ah! Geraldine, qué chito. A mí no me tiene paciencia. No, Sabri, es que con usted, hermana, sí es muy cosa complicada. Vea, vino hace como 15 días y ya quiere volver. Débora, buenas noches, Geraldine. Rosemary, saludos desde Perú. Bienvenida, señora Ros. Ay, no, 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 es que preciso aparecen en el en vivo, las que uno no quiere ver. No, mentira, niña Seuri, que ya le hice el fajón y le quedó bello, bello el fajón de Seuri. Ya se los voy a mostrar, muchachas. Seuri mandó a hacer un fajón muy hermoso. Ay, les voy a mostrar el del taller. Miren, este es el de Seuri. Este es el fajón de Seuri. Miren lo hermoso que es. Muy, muy bello. Está bonito, bonito el fajón de Seuri, morado y azul. Ay, boté mi virgencita ya. Ya les muestro el que empezamos hoy. Y este es el fajón número 7 del taller. Mire, apenas está empezado porque yo lo empecé, pero el chico que lo va a tejer no lo tejió hoy, que lo teje mañana, pero solo lo empecé y mire lo bello que es. ¿Sí ven? Ay, más lindo, chicos. Ahí les presumí. Entonces la niña Seuri viene por ese fajón para colocárselo a una mochila muy bella que está haciendo de aventuras en pañales. Entonces por eso es que viene. Creo yo que a eso es que viene. Sabría que viene usted, ¿cierto? Que si viene es por eso. Ay, no. No, 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 muchachas, no. Me voy a cambiar de domicilio y no les voy a decir en dónde ustedes tienen negras intenciones. A mí me va a tocar huir. Si nada más la señora Nelly y Seuri incendian el local, yo no me imagino ese montón de... No, 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 no. Dejemos así. Me voy a cambiar. Creo que me voy a ir para México otra vez. Pensándolo bien. No, muchachas, no me asusten. No me asusten porque, uy, no. Viene la señora Nelly, esto es una recocha bien, cuando viene con Seuri. Ay, muchachas, esos gritos, yo creo que se escuchan hasta el otro barrio. Y juá, 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 y juá, 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 la que más se ríe, la que más grita, la que más alboroto haga. Ay, no, 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 eso es una. Eso sí son cosas de verdad de un extremo total. Y nos reímos, y nos burlamos, y volvemos a reír. Ay, no. Ay, Dios mío, nosotras somos terribles. Pensándolo bien, muchachas, sí somos muy terribles. Se nos olvida que nos reunimos es a tejer. Ay, sí se nos olvida que es a tejer. Ay, no. Qué peligro. Bueno, acá. Ay, esa se me quedó muy bonita, creo yo. Que esa se quedó bonita. Vamos a hacerle con rojo y ya. Que es la última vuelta. No, no se ve el rojo por ahí, pero sí se ve aquí un poquito el color negro. Y al verse el color negro, sí, ahí se veía.
Marta me avisa para yo unirme a la recocha. Ay, no, señora Marta, usted no sabe cómo es la señora Nelly y la niña Seuri. Ay, usted no se imagina en qué se está metiendo. Profe, regáleme el número que nunca. A ver, por acá tengo mi agenda hermosa, mi maravillosa agenda, muchachas. Mi agenda. Este es mi número. Es 1189-77681. Mari Toro. Geraldine, yo no pierdo las esperanzas de algún día estar. Ay, no, muchachas, ustedes no se imaginan. Ese tul está hermoso como. Esta es la mochila de la Virgen de Guadalupe. Una mochila unicolor, no la he terminado, de hecho me faltan todavía muchas cosas. Esta es la Virgencita de Guadalupe, una mochila normal, solamente que recamada. Sí, muchachas. Y seguimos acá. No, y tengo todavía tul. Lo que pasa es que yo tenía un tul para estábamos organizando un encuentro de tejido, pero entonces era para recamar mochilas. Y las mochilas, pues obviamente cada una traía su mochila hecha. Pero entonces las chicas se les dificultó, empezó a haber problemitas, entonces llegamos a la conclusión que querían que las mamás tejieran la mochila recamada. Entonces, como la mayoría ya tiene la mochila hecha y yo también tengo un montón de mochilas hechas porque resulta y pasa que yo he estado tejiendo mucha mochila para recamar. Entonces, en mi tiempo libre, porque todas son claritas, como esta o eso, hasta blancas, entonces nos pusimos a pensar que podíamos, dejo uno libre acá, 2, 3, 4. ¿Qué podíamos kit de madres, que es la mochila con el tul para recamar, las piedras, las perlas y el pegante, nada más, para que las mamás tejan su propia mochila? Entonces, ya saqué todo el tul que tengo, sí tengo suficiente, porque yo lo había apartado, era para unas compañeras que querían tejer. Y ya no se presentó inconvenientes ahí, las chicas no van a poder. Entonces, ese tul está ya disponible. Otra vez vuelvo a tener de muchos colores eh, tul disponible, muchachas, para el taller de madres. Entonces, estamos también en esas que hacer la mochila con el pedazo de tul y el aplique, o la mochila solamente con el tul, cualquiera de esas. O sea, nosotros estamos en tantos proyectos que lo que quieran hacer las mamás o las chicas está bien, porque ahorita estamos muy dedicadas a lo que quieran las mamás. Estamos pensando en eso, Geraldine, yo no pierdo las esperanzas. Alexandra, sí, Marta Cecilia, yo me voy el gusto de ir a Bogotá para conocerlas. Vea, la señora Marta Cecilia va a venir a Bogotá. Pilas, pilas. Nos hace por mucho ruido. No, muchachas, nos piden el local. Quedamos lindas nosotras. No, es que ese día que vino Nelly Vargas y la señora Seuri, no, es que no, nos quedó chiquitico el sector. 4. 3 y 4. Solo 2 blancos. Si no se imaginan cómo fue. No se imaginan cómo son ellas, mejor dicho. Yo soy muy juiciosita. Yo sí soy muy juiciosa, una santa paloma, no lo más juicioso del mundo. Yo me dejo ahí que ellas recochen. Señora Natalia, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Natalia? Acá estamos formando la O. Ya les leo qué fue lo que se hizo acá. La O. Es azul rey, se ve muy lindo. Ve, acá ya dice mi. Y aquí vamos. Esta es la O, esta es la S, sí, va muy bien. Para que diga, vamos, mi selección Colombia. Tres y los 2 azules. En la parte de arriba sí se trabaja casi con todos los colores, chicas. Casi con todos.
Acá ya volvimos a retomar el azul, el blanco y el amarillo. Pero en la parte de arriba sí se trabaja amarillo, azul, rojo, negro. Y acá 3 blancos. Sí. Natalia, aquí llegando, profe, mejor ya de mis dolores. Ay, señora Natalia, ¿se ha podido tejer? Porque ya es una bendición que puedan tejer, distraer la mente un poquito. Eso ya es una bendición, muchachas. Solo van a... Sí, sí, ellas solo vienen aquí a enseñarme cosas muy, muy prohibidas. No, yo toda juiciosa, yo de ahí... No, sí, muchachas, sí. Son mala ejemplo, mala influencia. Sí, sí, es verdad. Señora Marta, buenas noches, muy linda. Precio tiene todo el material de esa mochila. Señora Marta, háblame por WhatsApp, yo te confirmo. No es mucho, son creo que 750 gramos y en dinero no es mucho. Está bien económico. O sea, a mí me parece que como le sale de acá, de hecho son, Jason, de la mochila tricolor son 750 gramos. Sí, creo que son 750 gramos, muchachas, si no estoy mal. Porque es para que le salga cordón, pompón, fajón, que el fajón puede ser paleteado o si lo quieren entorchado, alcanza también a salirle entorchado, que la idea es esa. Sí, yo creo que son 750 gramos. No es mucho, pero sí alcanza perfecto para la mochila, cordón, pompón y fajón. Si lo quiere entorchado, hasta le alcanza para el entorchado. Me habla por WhatsApp, Natalia, ese bolso está muy lindo, me gustaría hacerlo de mi país, Chile, si ya voy a comenzar. Señora Natalia, y Yanú lo está haciendo para Venezuela, creo yo, vino tinto amarillo, pero no sé si exactamente igual o le cambió algo. Pero, por ejemplo, esta parte de acá ustedes pueden hacerla para su país y lo único que le cambian es la palabra Colombia, no le colocan Colombia, le colocan el nombre de su país. Y acá también lo mismo, pueden colocarle vamos mi selección y no le colocan Colombia. Este pedacito es lo único que tendrían que cambiarle, nada más. Y obviamente los colores, si ya no es amarillo, azul y rojo, sino los colores de su país y ya, listo. Sí, doña Nelly, así es. Sí, doña Nelly, sí. Ay, doña Nelly es una cosita hermosa. Ah, sí, doble terapia. No, yo diría triple terapia porque salimos de acá renovadas, sin acordarnos de dónde somos. Lástima que solo es una vez al año. No, y sin acordarnos, de verdad, nos desconectamos. A mí se me olvida que tengo esposo, que tengo hijo, que nos da hambre, que nos da sueño. Nada, nada. O sea, nosotras salimos no renovadas, renovadas. Y con el estómago doliendo de la risa. Porque para reírnos, ¿quién nos aguanta? Y para comer, ¿quién nos aguanta? Ay, no, sí. Ay, muchachas, sí. Esas sí son reuniones. Esas sí son reales las reuniones de nosotras. Somos muy bellas con lo que hacemos. Súper animadas, súper felices, sin afán de nada, solo viviendo la vida y ya. Antes, ¿cómo nos soportarán en este sector todavía? No, 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 no. Y acá, muchachos, ya vamos terminando. Y yo creo que aquí sí ya selecciono. Quedó muy bonita esa frase. Aquí ya termina la S. Hasta ahí nomás. El blanco.
Yo mañana si tengo adelantada una vueltecita, perfecto, muchachas, estaría genial porque no es mucho lo para explicar. Entonces, si algo ya les tengo adelantada una vueltecita para que nos rinda un poco más. Mira, ya ahí quedó la S, selección Colombia. Y aquí dice, esta es la V, la A va, sí, la V, la M, va, la O, vamos, y esta es la S. Mi selección. Perfecto, ya revisadito, ya confirmado. Bueno, muchachos, les digo que hicimos en esta vuelta, que en este caso sería la vuelta 10. Se tejió todo amarillo, dos blancos, uno sobre blanco, uno sobre rojo, cuatro azules, tres blancos, tres azules, dos blancos, tres azules, tres blancos, tres azules, dos blancos, cinco amarillos, dos blancos, uno, dos, tres, cuatro, cinco rojos, cuatro blancos, dos azules, tres blancos, cuatro azules, dos blancos, cuatro azules, tres blancos, tres azules, tres blancos, tres azules, dos blancos, tres azules, tres blancos, tres azules, cuatro blancos, tres azules, cuatro blancos y estos tres azules, seis rojos y cuatro blancos. Y ahí sigue totalmente amarillo. ¿Listo, muchachos? Se ve muy hermoso. Nada, chicas, nos vemos mañana. Ya ahí les dejo la tarea. Yo le daré toda la vuelta. Estamos en la vuelta 10. O sea que posiblemente mañana tengo la 11 y la 12 hecha, que son fáciles de leer porque es este pedazo nada más. Y ya mañana hacemos las otras. Entonces voy a ver si tengo 11 y 12 hechas para mañana. Listo, muchachas. Que Dios las bendiga, que se ve muy linda la mochila. La verdad está quedando bellísima. Es muy hermosa. Nos vemos mañana. Gracias por la compañía. Se cuidan mucho. Gracias, chicas. Vuelta